aquejan a todos los colombianos. Comenzamos hablando de salud precisamente, señores precandidatos, sobre lo que significa el intento del gobierno del presidente Gustavo Petro por sacar adelante una reforma a la salud. Lo ha intentado 2, 3 veces, no ha logrado consensos en el Congreso de la República. La pregunta es concreta. Señores precandidatos, ¿ustedes mantendrían algo de lo que plantea hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro de su reforma a la salud? ¿Sí o no? Por favor, levanten la paleta y quedamos aquí pendientes. Entonces empecemos con Leonardo Huerta, que dice que no. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que sí, que mantendría algunas cosas de la reforma a la salud y los sistemas de salud que propone el presidente Gustavo Petro. El sistema de salud no funciona. Y no funciona porque cada minuto se presentan 22 tutelas en Colombia solo por temas de salud. Es el bien más preciado de todos y se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. 1000 tutelas diarias, 1000 tutelas mensuales por temas de salud. Nosotros necesitamos modificar el sistema de salud, pero todo. Y hay que entender el modelo. Nosotros tenemos un modelo de aseguramiento en salud. El gobierno le paga a nuestro asegurador, que es la EPS, y esa EPS nos garantiza unos servicios. Tenemos un 96% de cobertura en el aseguramiento, pero ese aseguramiento no nos está garantizando acceder a los servicios. Yo creo que la reforma tiene que ser más profunda aún. Yo en la Comisión Séptima lo dije cuando era defensor del pueblo y recorrí Colombia defendiendo el derecho a la salud. Aquí son, Camila, 10 eslabones de una cadena y aquí la cadena que se ve oxidada es la EPS y el gobierno, como siempre, en la política ven enemigos y amigos y creemos que el único enemigo de la salud es la EPS, pero si en una cadena le cambiamos un eslabón oxidado que es la EPS y le dejamos los demás eslabones que también están oxidados, porque aquí cuando se muere una persona en una farmacia sin que le entregue el medicamento, el que la mató fue la farmacia, no la EPS, aunque la EPS también es corrupta, y cuando se muere en las urgencias de un hospital, fue el hospital. Entonces aquí hay que ajustar prestadores, hospitales, farmacias, laboratorios, pacientes también que tienen que tener más conciencia de la salud, talento humano, todos los eslabones tienen que estar en esa reforma y no solo la EPS. Muchas gracias, doctor Leonardo. Importante porque además el doctor Huerta fue defensor delegado para la salud, entonces es interesante su punto de vista frente a esto. Y dijo que no rescata absolutamente nada del proyecto del presidente Gustavo Petro. En cambio, usted, exalcaldesa, dice que sí. ¿Qué rescataría? El pago directo a los proveedores. Me parece que esa es una buena medida. ¿En qué creo que se equivocó el presidente? De nuevo en un diagnóstico como en La Paz Total, en creer que tenemos delincuentes políticos. No, tenemos crimen organizado. En el caso de la salud, el presidente lo que nos dijo básicamente fue, mire, el problema aquí son las EPS privadas. Si acabamos con las EPS privadas, o porque las reformamos por ley, o porque no les pagamos, pues se van a quebrar, todo queda público, manejado por el gobierno y esto funciona bien. Y lo hizo de facto, lo hizo sin ley. No les pagó. ¿Y quién se quebró? ¿Se quebró la EPS privada? No. Se quebró Kevin, que terminó muriendo porque no le entregaron su medicamento de la hemofilia. Se quebró doña Cecilia, que terminó muriendo de un infarto, angustiada porque no le entregaban el medicamento a su hijo en condición de discapacidad en Cúcuta. Se quiebra, como siempre, la gente más humilde, que necesita medicamentos, necesita tratamientos y quedó atrapada en esa pelea contra los privados del presidente Petro, que no mejoró el sistema de salud. Hoy el sistema de salud es casi público porque se lo tomó el presidente a la fuerza. Y sigue habiendo corrupción y no funciona mejor. Y a la gente no le entregan sus medicamentos y sus tratamientos. Lo que yo propongo es una reforma que vuelva a lo que nos funcionó en pandemia. Es que quiero recordar que hace apenas 5 años este sistema mixto nos salvó la vida, porque pusimos precios unificados, auditoría, información en línea, los obligamos a llevar servicios a las zonas rurales, vigilancia a lo público y a lo privado sin corrupción. Eso fue lo que nos salvó en pandemia. Eso es lo que hay que volver. Y sí, tener giro directo y menos abuso de la intermediación financiera de las EPS. Gracias, candidata. Candidato Leonardo Huerta. Son 30 segundos, la pregunta es muy dura, pero le pido concreción. ¿De dónde flores si no hay jardín? ¿De dónde va a sacar la plata para financiar el sistema de salud? 101 billones hay hoy solo de la cápita. 101 billones tiene Colombia hoy. Fuera de eso tenemos 8 billones para presupuestos máximos. 101 billones es para el plan básico, para el seguro básico y para las enfermedades huérfanas graves son otros 8 billones. Y a eso súmele 20 billones de pesos del Sistema General de Participaciones que llega a los municipios para financiar el subsidio de la salud. 128 billones en un presupuesto que no sabemos si es de 527, 540, porque esto es una locura el presupuesto. La cuarta parte casi de cada peso que usted paga se va en salud. ¿Para qué la gente muera en la puerta de un hospital?
esa plata es suficiente para garantizarle la vida y la salud a la gente de Colombia. Pero entonces ahora yo le contrapregunto a la exalcaldesa Claudia López si está de acuerdo con eso que dice Leonardo Huerta. Y si el tema de la UPC, que es lo que han dicho las EPS, que es insuficiente, si usted estaría dispuesta a crear un impuesto para financiar ese faltante de la UPC que dicen es el gran problema del sistema de salud. Yo no creo que ese sea el gran problema y yo sí creo que Leonardo tiene razón, conoce muy bien el tema. 128 billones de pesos. ¿Cómo no va a ser suficiente eso para cubrir el sistema de aseguramiento? Aquí lo que hay que acabar es con la corrupción, con la falta de auditoría. Te lo digo en mi experiencia como alcaldesa. Había EPS y prestadores que en pandemia nos ofrecían una cama de cuidado intensivo a 4 millones de pesos y otros a 2. ¿Por qué? Deberíamos tener un sistema de precios unificado, una misma auditoría, un pago a 60 días. Plata hay, pero hay que aclarar las cuentas porque aquí cada quien se está sacando cifras del sombrero. Hay que aclarar las cuentas y volver a darle plata a las clínicas y hospitales para que atiendan a la gente. Muchísimas gracias, candidatos. Vamos al siguiente eje temático. Vamos a hablar de bolsillo. Vamos a hablar mucho de bolsillo en este debate. Hablamos de economía para la gente. Aquí estamos y este es un tema muy complejo. Hablábamos del déficit, el doctor Huerta nos decía, no sabemos de cuánto es el déficit, no sabemos el presupuesto en qué está, el gobierno está en mora de presentarnos el plan que debería tener listo y no lo hace. Concretamente, aquí hay dos alternativas. O se ajusta el cinturón al próximo gobierno o saca adelante una nueva reforma tributaria. Ustedes, señores candidatos, si son elegidos presidente el 7 de agosto, ¿impulsarían una nueva reforma tributaria, sí o no? Bueno, los dos Los dos dicen coinciden que sí. que sí. Los dos dicen que sí. Arranca la exalcaldesa Claudia López y dice que sí. ¿Por qué y de qué monto? No es muy popular, pero es sincera y clara. ¿Por qué sí? Soy sincera y clara, porque creo que la próxima tributaria tiene que acordar cómo bajar los impuestos. Es que para hacer una tributaria, para subirlos o para bajarlos hay que hacer tributaria. Colombia no puede seguir sin regla fiscal. Regla fiscal es cuáles son las reglas con las que el gobierno gasta la plata. Hoy estamos gastando, vea, a tarjetazo, a mano llena, pagando pues intereses de gota a gota. En burocracia, en corrupción, salió la Contraloría a decir que se había violado la ley de garantías, que el gobierno seguía contratando prestación de servicios para hacer campaña. Para eso no son los impuestos. Los impuestos son para la salud, son para la educación, son para terminar el túnel del Toyo, para hacer la segunda línea o tercera línea del metro de Bogotá con Soacha, para terminar el Regiotram del norte con Zipaquirá. Entonces, hay que llegar a organizar las finanzas públicas. ¿Cuál es mi propuesta muy concreta de la tributaria? Es una regla fiscal para decir, mire, si la inversión privada, que es la que tiene que crecer, sube al 20% y la economía crece al 4%, bajamos 2 puntos de renta. Si la economía privada, inversión privada, se mantiene al 20% y la economía sigue al 5% creciendo, bajamos otros 2 puntos de renta. Tercero, las microempresas tienen que tener menos impuestos para poderle pagar bien a sus trabajadores. Yo estoy de acuerdo con el salario mínimo, lo defiendo, la laboral, la pensional, pero soy consciente que a un pequeño empresario le queda pesado esa carga laboral. Tenemos que quitarle, por ejemplo, que tenga que pagar 3 millones y pico de registro en la Cámara de Comercio para empezar un negocio. Ese tipo de cosas que le alivie la carga a las microempresas y baje el impuesto de renta contra mayor inversión privada y mayor crecimiento, en eso consiste mi tributaria, sí. Y es junto con el rescate del sistema de salud y la ley contra la impunidad lo que voy a Muchas arrancar gracias, de primero candidata. como presidente. Ahora el candidato Leonardo Huerta, por favor. Gracias. ¿Por qué sí una tributaria si es elegido presidente? Para dos cosas. Como dice Claudia, para bajar los impuestos y en segundo lugar para simplificar el trámite tributario. Aquí la complejidad de los impuestos es tal que todo el mundo le llega una sanción de la DIAN o del municipio o de los impuestos por no haberlos declarado de una manera adecuada. Hay que simplificar los impuestos y empezar a entender que el problema no es de impuestos, sino de crecimiento económico. Colombia incluso en su artículo 84 establece como una norma constitucional antitrámite, porque Colombia es el país del trámite y se inventan una estampilla y un sello donde más no pueden. Tenemos que ser aliados de los empresarios, no ser un obstáculo de los empresarios. Tenemos que garantizar condiciones para que tengan energía barata y puedan ser competitivos. Tenemos que darles la posibilidad que declaren sus impuestos, pero de una manera más simple. Y tenemos para el déficit fiscal en específico que mirar el presupuesto de una manera integral. El ingreso tiene 3 componentes: el ingreso tributario, que son los impuestos, el ingreso no tributario y los recursos de capital. Y en el egreso, el gasto, la inversión y el servicio a la deuda. Yo voy a fortalecer en el ingreso no tributario. ¿Y cuál es el ingreso no tributario? Por ejemplo,
las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado. Ecopetrol, pues si Ecopetrol no tiene utilidades este año, ¿cómo se compensa ese déficit fiscal? Pues con impuestos, porque aquí la creatividad de nuestros hacendistas públicos y de nuestros gobiernos se limitan a ver qué otra actividad van a gravar con impuestos, con un fortalecimiento que permita un crecimiento económico al menos de un punto cada año y con más ingresos no tributarios, no solo resolvemos el problema fiscal, sino que desarrollamos social y económicamente a Colombia. Es decir, los dos quieren hacer una reforma tributaria